entre otros, no sé si os ha sorprendido o no, esta petición de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a el señor Errejón que devuelva la pasta, que ha cobrado desde el mes de marzo 1.825 euros al mes por una beca de la Universidad de Málaga, y resulta que esa beca decía que tenía que trabajar de 8 a 4 en la universidad, y de aquí que no ha sido así. Y además la beca, ¿quién se la da? Un amigo suyo, economista de cabecera de Podemos. Y además hay más datos, ojo, porque no solo tenemos el aspecto beca, tenemos también el aspecto productoras, que resulta que iban revestidas, algunas de ellas, la productora de Pablo Iglesias, como ONG, y de ONG tenía bien poquito. La productora de Pablo Iglesias operó en 2012 y 2013 como asociación cultural con fines altruistas y no mercantiles. Así se beneficiaba de las ventajas fiscales, pero en realidad actuaba como una empresa. Según El Economista, en noviembre de 2013 cambiaría su régimen a sociedad limitada como Caja Resistencia Motivados, con Juan Carlos Monedero como administrador único. Sus dos programas insignia, Fort Apache y La Tuerca, también realizó los spots de Izquierda Unida, Podemos, y sin tener trabajadores en nómina, habría ingresado más de 425.000 euros en sus 2 primeros meses de vida. En total, Irán paga al equipo más de 3.000 euros al mes. El 15% de ese dinero va directamente a las arcas de Producciones CMI. Pablo Iglesias cobra 2.000 euros al mes por dirigir y presentar Fort Apache, tertulia semanal que emite Hispan TV, cadena financiada por el régimen islámico iraní y realizado por la misma productora. ¿Y saben cuál es el acto que simboliza esa proclamación histórica de la democracia? Cuando a un rey, Luis XVI, le cortan la cabeza con una guillotina. ¿Cuántos horrores nos habríamos evitado los españoles de haber contado a tiempo con los instrumentos de la justicia democrática? También habría recibido inyecciones de Venezuela y Bolivia, mientras pagaba sueldos irrisorios a sus trabajadores. Y el debate no es baladí, no solamente la beca, que es casi menor, pero no es menor en cuanto al talante, esto de que el amiguete te dé una beca, te llame, y además casualmente te enteres. Tú dices que avisó a otros amigos en paro, porque lo dice en alguna entrevista. Sí, pero solo se presentó uno. Pero hay cuestiones de fondo importantísimas que la gente desconoce. El hecho, por ejemplo, de que el candidato a presidente de gobierno, porque lo es, Pablo Iglesias, reciba dinero de Irán a través de una productora. Yo me pregunto si eso es grave y si se aceptaría en otros países. Y precisamente quien mejor conoce todos estos asuntos, lo conocen ustedes aquí en este programa y en otros, no en muchos, porque le vetan, es Enrique Riobo, que escribió este estupendo libro, La cara oculta de Pablo Iglesias. Enrique, bienvenido otra vez de nuevo. Buenos días a todos. Este descubrimiento que están haciendo los medios ahora sobre el tinglao de productoras y la lluvia de dinero que todavía reciben de países tan poco demócratas como Irán, ¿esto tú puedes dar fe de ello? Sí, no solo doy fe, sino que avanzo que saldrá más. O sea, saldrá más porque evidentemente, a ver, lo que ha hecho, yo digo la troika de Podemos, y digo troika porque son troika y se han blindado no hace mucho, hace unos días. Bueno, pues ha estado moviendo ese dinero, lo siguen moviendo, pero no es lo mismo un grupo de amiguetes que realiza un programa de televisión con apariencia de ONG, que pueden cobrar pues de donde puedan cobrar, que quienes se postulan a dirigir y a gobernar un país. Para mí no es lo mismo. Y en esa exigencia que hace la Junta de Andalucía de que devuelva el dinero Íñigo Errejón, yo diría, ¿por qué no Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero, y sobre todo Pablo Iglesias, que se postula a presidente del gobierno, pues que empiece a devolver el dinero que está cobrando de Irán? Claro, pero ¿todavía está cobrando Pablo Iglesias dinero a través de Hispan TV? Evidentemente. ¿Y cuánto está cobrando? Pues como 12 según los meses, porque cobra 3.000 euros por programa, que administra él exclusivamente, y entonces hay meses que son 12.000, otros 15.000. Hoy cuenta el diario El País que él, Pablo Iglesias como tal, percibe un sueldo mensual de ese programa de 2.000 euros al mes. Él. Otra cosa es que luego el resto que tú estás diciendo, bueno, él recibe, pero que se puede decir mejor. Pero según el diario El País lo percibe además del sueldo de eurodiputado. Claro.
el sueldo proveniente nada menos que de un país como Irán, que es que a mí me parece surrealista. Quien se postula presidente de gobierno de un país, no puede estar a sueldo de un gobierno extranjero. Y me da igual el que sea, el que sea. No, lo que sea no, porque no es lo mismo. Bueno, evidentemente, pero tampoco... ¿Sabes lo que me inquieta? Que cuando alguien da 12.000, o la cantidad que tú dices que está dando, lo hace con un fin. Es decir, bueno, nadie da dinero gratis. A mí, oiga, has puesto el dedo en la llaga. ¿Cuál es el papel que tiene que jugar Pablo Iglesias para que el régimen iraní le dé mensualmente tanta cantidad? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Yo les he pedido un debate para hablar de lo que yo oí, qué hipotecas existen con Venezuela y con Irán. ¿Y cuáles son? ¿A cambio de qué paga Irán a Yo no Pablo quisiera Iglesias? hablar de ello sin ellos delante, porque evidentemente ahí va a ser la palabra de uno. La denuncia de los crímenes del régimen de los ayatolás, ¿no? No. Yo no le he visto hacer esa denuncia, igual que no le he visto intervenir en favor del líder de la oposición venezolana que está en la cárcel. No le he visto y le han pedido que intervenga. Ha dicho que, bueno, lo vería en el Parlamento Europeo, que le lleguen los papeles, que no sé qué, dilatarlo. La mujer le ha pedido ayuda, la mujer de Leopoldo López le ha pedido directamente ayuda a Pablo Iglesias y no tengo noticias si va a tramitar esa ayuda y con celeridad o no, pero se lo ha pedido como eurodiputado. Y esto me consta a mí, pero... Y como, además, en este caso, casi como bien ha venido, por no decir a sueldo, de alguna manera el grupo del gobierno de Venezuela. Porque no nos... o sea, Juan Carlos Monedero fue, supongo que en la actualidad lo sigue siendo, asesor del gobierno de Venezuela a sueldo. Que no sabemos si lo sigue siendo. Todo esto convendría muy bien que se supiera y con claridad. No les interesa ese debate y lo vetan. Lo vetan en cualquier medio de comunicación donde ellos acuden, porque existe ya y la han hecho. Yo ya la veía cuando hacían el programa en mi televisión. Hay una lista de periodistas amigos. No les he visto, y eso sí lo dejo claro, la de posibles periodistas que no son amigos, es decir, lo que sería una lista negra. Pero es algo, me lo decía un periodista de Venezuela, es algo muy típico del chavismo, dividir o conmigo o contra mí. Y la realidad es que esto de que se cobre a través o que se revista una productora de ONG, cuando estaban en tu televisión, ¿cómo era la estructura que tenían? ¿Una ONG, una productora con ánimo de lucro? ¿Cuál era el montaje? El montaje era una ONG, evidentemente, una asociación cultural. Movían por programa pues más de 20 personas. Yo, de hecho, y lo discutí muchas veces con él, digo, Pablo, no es sostenible para hacer una tertulia en ninguna televisión mover un equipo casi de 30 personas, ¿no? Claro, él no le preocupaba porque ni les pagaba y lo poco que pagaba era en negro y la estructura que tenía era de asociación cultural. ¿Cómo es eso de que pagaba en negro? Sí, porque evidentemente sus trabajadores, porque habrá que llamarlos trabajadores, él los llama voluntarios, sus trabajadores no estaban de alta en Seguridad Social, no hay ningún contrato laboral. Y sin embargo, pues realizaba un programa, exigía resultados. Estupendo para generar derechos sociales, que supongo que a mí sí me preocupa tener a alguien que no le estás pagando la cotización a la Seguridad Social, es porque le estás condenando y abocando a la pobreza, a no tener luego un futuro con una Seguridad Social y con una protección del Estado, que es para eso. Yo puedo entender eso en un empresario pillo, pero quien se postula a presidente del gobierno, me parece una desvergüenza actuar de esa forma. Es que tendría que salir públicamente pidiendo perdón. ¿Y durante cuánto tiempo? ¿Tú has hecho esta denuncia y has recibido algún tipo de querella, de amenaza de querella o de, o de desmentido? Oiga, nosotros no hemos pagado en negro. ¿Se han puesto en contacto contigo? La única respuesta, a ver, yo tengo dos tipos de respuesta. La oficial es el ninguneo, no les interesa evidentemente ese debate. Les interesa el debate del PP, el PSOE, pero su debate de cómo son ellos no les interesa. Yo es lo que describo además en el libro. Nosotros tenemos relación con su núcleo duro a lo largo de un año de programas, de citas, de trabajos. Bueno, pues sigue llegando, afortunadamente no han podido cortar la información, ¿no? Les hace mucho daño, incluso en su grupo de hooligans, porque son hooligans. Bueno, pues, por así decirlo, encabezamos la lista negra de haberla, ¿no? Ese es un poco el... Pero no quieren, o sea, el silencio va a ser la respuesta. Evidentemente, ojalá, y lo digo así, ojalá estuviésemos en los tribunales pidiendo pruebas y pidiendo a lo para describir... A lo mejor es lo que quieren evitar.
Posiblemente. Y el que calla otorga, o sea, hay que dar por hecho que el no desmentir acusaciones tan graves como las que haces en La cara oculta de Pablo Iglesias, como pagar a trabajadores en negro, a mí me parece que es una acusación gravísima para alguien que quiere erigirse en partido de gobierno. ¿Qué quieren? ¿Que en España los trabajadores cobren en negro para que no tengan derechos sociales? No, eso y otras muchas cosas que manifiesta en el libro, ¿no? De las que imagino que tendrás constancia y pruebas y tal, pero a mí, perdóname, lo que me sorprende es si alguien escribe sobre mí con mi nombre en el título, además del libro, y el antetítulo, La cara oculta de Maripau Domínguez, me falta tiempo para mirarlo con lupa desde la primera palabra hasta la última y ponerte una demanda, porque efectivamente si dices cosas sobre mí que no son ciertas y que yo puedo demostrar que no son ciertas, se te cae el pelo. Pero se te cae el pelo y tú lo sabes, ¿no? Por tanto, a mí me sorprende mucho que nadie no haya dado ni un mínimo paso. Leerlo, estoy convencida, Enrique, de que se lo ha leído. Hombre, si no se lo ha leído Pablo, se lo habrá leído el subalterno de Pablo. No, Pablo además es un gran lector de libros. Seguro o sea, Pablo es un gran lector de libros y de citas y de filosofía. El contenido del libro. Es muy grave que tú publiques algo si no tienes pruebas. Y si tienes pruebas, lo grave es que la persona aludida, cuyo nombre, repito, va en la portada del libro, no emprenda acciones judiciales Pero yo quiero contra hacerte ti. una pregunta casi personal, porque tú tuviste en su día buena relación con Pablo. Es más... Sí, lo digo, trabajamos codo con codo. Juntos y no tenéis mucho secreto. ¿Qué es lo que te lleva en un momento determinado a tomar la decisión de poner delante de los españoles el rostro más oscuro de Pablo? ¿Por qué? Porque has llegado a la convicción personal de que está lanzando a la opinión pública una idea que no se corresponde con el auténtico Pablo, porque tienes la sensación de que Podemos esconde algo extraño detrás. ¿Qué es lo que te lleva a tomar esa decisión? Porque también tiene su riesgo, ¿eh? Oye, que Podemos ahora... Podemos tiene mucho poder. Sí, sin embargo, ellos se quejan, pero tienen mucho poder. Existen las dos versiones. Hay quien me llama oportunista y digo yo, hombre, oportunista, lo primero, para escribir un libro... los periodistas siempre somos oportunos, no oportunistas, ¿no? Yo lo matizo. Luego, es una experiencia, yo creo, tan importante, tan apasionante. De hecho, lo digo, ¿harías más programas con Pablo? Y digo, yo no tengo ningún problema en hacer. Yo soy profesional de la televisión, digo, y hago programas con quien sea, evidentemente, ¿no? Pero yo llego a una conclusión, digo, los periodistas, digo, debemos dar fe de lo que vemos. Y yo lo que he visto, lo recopilo. Es más, me dicen los lectores que el libro sabe a poco. Y yo soy consciente de que evidentemente me he dejado y ahora haciendo memoria y con la agenda... O sea que hay una segunda parte. Hay un montón de anécdotas que evidentemente... evidentemente hay material. Lo que pasa es que casi prefiero que lo tengan los medios de comunicación y lo manejen. Y como se suele decir, es que esto da... O sea, un año de confidencias da para mucho, ¿no? Pero yo creo que una aproximación de cómo es el personaje queda muy claro en el libro. Yo lo publicaría, ¿no? Vamos, yo me dijo en tu editorial, vamos, te invito a que lo hagas y te ayudo a distribuirlo. Porque luego nos llaman oportunistas. ¿Existe la constancia de que la información que ha salido a la luz ayer o antes de ayer hace referencia que una asociación cultural realizaba servicios audiovisuales, es decir, funcionaba como empresa mercantil? Sí. Y como las asociaciones culturales tienen una tributación menor que las empresas mercantiles, pues ahí estaría el fraude, si es que existe. Fraude, posible fraude. Por la relación que tienes con ellos, tú tienes constancia de que... Eso es el caso, ¿no? A ver, como dice Jaime, pero yo quiero saber si existe constancia de que como asociación cultural que tenía por nombre Producciones con Mano Izquierda antes de constituirse en SL, que cambia el nombre a Caja de Resistencia, Motiva 2. Pero como Mano Izquierda hicieron trabajos de producción audiovisual para otras empresas, es decir, facturaron, cosa que demostraría el fraude, ¿no? Alguien libre de toda sospecha, el grupo Izquierda Unida. Hombre, bien, pues eso, y aquí hemos eso sacado, tiene que estar en un juzgado ya, aquí hemos sacado los spots publicitarios, los anuncios que les encargó Izquierda Unida. Pero este nombre me hace gracia. Esto de Mano Izquierda
con dibujo. ¿Egipcia porque, claro, o no egipcia? Egipcia, porque si cobraban por detrás y pagaban por detrás, el grafismo es fácil, ¿no? O sea, cobraban, porque una asociación cultural, es cierto, puede emitir facturas, ¿eh? O sea, no, pero eso... si pagaban por detrás, pagaban en negro, esto se llama así. Es que a mí, a mí me parece, a mí un partido que dice defender al pueblo, a un pueblo al que no paga, para que no cotice a la Seguridad Social, que es de las cosas graves que le puede pasar a uno a lo largo de su vida, encontrarse cuando uno va a ser mayor y va a estar desvalido con que no le han cotizado a la Seguridad Social. El IVA cultural es menor funcionando como asociación cultural, pero que lo hagan los de Podemos. Pero es que puede haber otro fraude.